esta. Es Baet Hanam, ¿no es cierto? Ustedes ya lo buscaron para venir hoy, Baet Hanam. Bueno, no importa qué tipo de construcción verbal es, pero esta es esta aquí es la conjunción, es este va, ¿no? Que sería I, ¿no es cierto? La conjunción nuestra. Y et Hanam, bueno, porque es un tipo de verbo, ¿no es cierto? Por eso se construye de esta manera. Pero el verbo en realidad es este. Hanam, ¿no es cierto? Bien, este que está aquí. ¿Y qué es este? Todo lo demás es parte de la construcción verbal, ¿no es cierto? Del verbo. Ok, y es Hanam. Que ahora lo vamos a leer, ¿sí? Y entonces, esto va de Devarim, voy a poner así, Devarim o Deuteronomio. No veo. Va del 3:23 al 7:11. Muy bien. Y es el pasaje cuando Moisés dice y rogó, y suplicó, y rogó. ¿Sí? Ese es lo que está diciendo. Porque Hanam es un verbo que significa, bueno, implorar, pedir compasión, tener misericordia, tener compasión, conceder generosamente, todo en ese aspecto. Tiene algunas otras traducciones como dar también, pero aunque el verbo dar es natán en hebreo, pero de todas maneras este verbo tiene muchas acepciones para, en este sentido, tener compasión, tener misericordia, pedir compasión, rogar, implorar, dar, conceder algo generosamente. Para eso se usa Hanam, ¿no es cierto? Rogar, suplicar, Hanam. Y entonces, vamos a ver. Es el 3:23, ¿no es cierto? Y dice, y oré, es otra forma de poner, ¿no? Y oré o supliqué, rogué a Adonai en aquel tiempo diciendo, Señor, Adonai, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo? ¿Qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Acuérdense que esto es él está comentando lo que le dijo a Dios y lo que le dijo al pueblo. Esto es una recopilación y está recordando y contándole a la gente los acontecimientos que ya eran de dominio público de todos los que habían nacido en el desierto. Pero Adonai se había enojado conmigo a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Adonai, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor. Él aquí, esto no vamos a hablar, pero así comienza para allá, ¿no es cierto? La lectura, la meditación, el estudio, eso es lo que significa. Está recordando. Y me veía inclinado el jueves, el miércoles, me veía inclinado a compartir porque hay cosas muy buenas, muy interesantes, solamente de una frase, cuando le dice basta, no me hables más de este asunto,
Y de esto los rabinos han comentado muchas cosas, pero yo buscando de la palabra, dije, bueno, vamos a compartir con los hermanos una parte central de este pasaje. En este pasaje, cuando comienza la parashá, ¿no es cierto?, es cuando Moisés ruega a Dios que le cuenta a la gente, ¿no es cierto?, les recuerda, más que le cuenta, les recuerda, que, porque acá dice más vosotros, porque incluye a toda la nación y a todo el pueblo, pero recuerden que los que habían sido culpables de, tal vez una vez le echa la culpa a los demás, pero de alguna manera, ¿no es cierto?, Moisés, en un momento determinado, tuvo un poco de ira y entonces se dejó llevar por, ¿no es cierto?, las emociones y cometió el pecado, dice, de no darle la gloria al Señor en el asunto de la falta de agua. Entonces todos los que habían sido provocadores de esa reacción de Moisés ya habían muerto, pero acá en este pasaje se involucra a todo el mundo que está allí para que se sientan partícipes, ¿no es cierto?, de la situación. Entonces aprovecha Moisés para exhortar a obedecer al pueblo y les cuenta, bueno, la experiencia en Horeb, lo de la idolatría, ¿no es cierto? Vuelven a comentar acerca de los 10 mandamientos, pero hoy vamos a platicar algo central que está en el capítulo 6. Vamos a ver si podemos sacar alguna enseñanza. Cuando yo les comente algo, seguramente ustedes van a decir, eso ya lo escuché o lo había leído, pero después les voy a mostrar algo por lo cual traje mis libros, ¿no?, para que vea cómo uno puede aprender. En el capítulo 6, ¿sí?, dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Adonai vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Adonai tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Adonai, el Dios de tus padres. Oye Israel, Adonai, nuestro Dios, Adonai uno es. Y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Adonai, tu Dios, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Adonai, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Adonai tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Adonai tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Adonai tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Adonai vuestro Dios, como lo tentasteis en Maasá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Adonai vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Adonai, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Adonai juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Adonai lo ha dicho.
Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Adonai vuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Adonai nos sacó de Egipto con mano poderosa. Adonai hizo señales, milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Adonai que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Adonai nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Adonai nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Este es un pasaje, bueno, como toda la palabra, a unos les puede llamar la atención una cosa, a otros otra, o a veces nos llama la atención en un momento determinado y el otro pasaje nos llama mucho más, nos toca mucho más, nos llama mucho la atención, o es porque es el momento indicado para nuestras vidas. Pero este es un pasaje espectacular, hermosísimo. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, habla de, bueno, que eso lo cantamos siempre, ¿no es cierto?, el Shema, ¿no es cierto?, que es el credo, la parte central doctrinal del pueblo judío y de nuestro pueblo, y eso por un lado. Y dice de cómo hacerlo, ¿no es cierto?, el repetirlo, hablarlo, contarlo, atarlo, escribirlo, ponerlo, es todo, lo que rodearse de la palabra del Señor, ¿sí? Y luego habla, ten cuidado de que tú vas a poseer algo que Dios te da, ¿no es cierto? Pero dice todo lo que hay ahí, lo que encuentres, tú no lo conseguiste, tú no lo plantaste, tú no lo edificaste. Tremendo, ¿no? Y nosotros, los seres humanos, aún siendo creyentes y judíos, ¿no es cierto?, y gentiles o judíos mesiánicos, el orgullo, la pedantería, la soberbia, el yo, ¿no es cierto? Pero es bien clara la palabra, ¿no? Muy clara. Y entonces luego de eso, como le dice hay otro pasaje que ahora no está en otro lugar, ¿no es cierto?, no aquí, cuando le va a decir, ¿no es cierto?, tú entras en la tierra no porque es bueno, sino porque Dios ve que el otro de la tierra es malo. Es decir, no es que yo entro porque soy inmaculado y el Señor me quiere poner ahí para sanar la tierra. El Señor sabía que nuestro pueblo también tenía de la suya, ¿no es cierto?, y entonces lo exhorta para que no se le suban los humos. Y luego dice que no había que andar en pos de dioses extraños, entonces dice: guarden cuidadosamente los mandamientos y haz lo recto y entres y poseas la buena tierra, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti. Es decir, se dan cuenta la condición que hay, ¿no es cierto? Si el Señor tiene que quitar al enemigo de delante de nuestro, ¿no es cierto?, delante de nuestro camino, hay una condición: que yo cumpla lo que Él me dice. Porque si no cumple, yo no cumplo, o nuestro pueblo no cumplió, nosotros no cumplimos, obviamente vamos a ser presa del enemigo. Yo me estoy recordando una cosa que vimos este miércoles, fue el miércoles pasado. Tomamos el caso de Roboam, ¿no es cierto? Y entonces, Roboam el hijo de Salomón, había cometido muchas cosas malas, realmente muy malas contra Dios y contra el pueblo. Realmente se destruye la nación prácticamente. Y entonces, en un momento determinado, Dios hace que sea invadido por Sisac, ¿no es cierto?, la tierra del sur de Israel, y estaba Roboam. Entonces viene el profeta Shemaya, ¿no es cierto?, que significa el que escucha a Adonai, el que escucha a Adonai, ¿no es cierto?, a quien escucha a Adonai. Ese es el nombre del profeta, que no lo escuchó en realidad en su momento muy bien Roboam, aunque sí lo escuchó, pero cambiaba de actitudes, pues lo escucha pero no observa. Y entonces le dice: mira, Dios quiere tal cosa, no importa ahora el tema, ¿no? Y entonces dice: Dios quiere tal cosa, que no te metas con el Israel del norte, y no te metas. Y entonces, ¿qué ocurrió? En ese momento está muy bueno el pasaje, Segunda de Reyes, no me acuerdo, y Primera Reyes 2 y Segunda de Crónicas, pero hay que leer todo para entenderlo, todo. Y entonces en ese momento le dice, se arrepiente, y entonces viene la profecía del profeta Shemaya, dada por el Señor, y le dice, muy interesante, le dice: sí se han arrepentido, ahora se están arrepintiendo, pero cometieron terribles cosas, pero ahora, dice, yo los perdono y no van a morir. Pero,
van a ser siempre esclavos de Shishak, para que sepan lo que es servir al Señor. Es decir, vino un profeta y te habla, y le dices que sí, porque fue una situación, no importa, pero luego hace desmanes. Entonces otra vez viene el profeta y le habla, y se arrepiente, y le dice sí. ¿Se acuerdan ustedes que le dijo, por qué? Por culpa de Roboam se dividió para siempre Israel hasta el día de hoy. Si Roboam hubiera tenido una actitud distinta, hoy no estaríamos hablando de eso, o Israel no estaría, ¿no es cierto?, en la situación en que se encuentra. Y le dice, si Salomón, mi padre, fue un dictador, lo estoy diciendo en mis palabras, pero lo que dice, dice, yo voy a ser peor. Y entonces, después viene el profeta y le habla, pero ya estaba todo roto, destruido Israel, dividido todo. ¿No se me está siguiendo? Entonces, hay cosas que son condicionantes, y le dicen, no van a morir porque veo que se están arrepintiendo de corazón, pero la actitud que tomaste con el pueblo de Israel fue terriblemente equivocada. Y ahora, como no estás sirviendo a Adonai, vas a servir, porque vas a ser esclavo del extranjero y para siempre. Y le tuvo que dar tanto oro y todas las cosas bueno, un montón de cosas, ¿no? De todo lo que era los enseres para ministrar y todo, se lo dio. Y dice, yo no te mato, pero como tú no sabes servir a Adonai, eso lo estoy parafraseando, pero es lo que dice, tú no sabes servir al Señor, vas a servir a... Qué tremendo. Por eso acá hay profecías que son condicionadas. Ok, ¿me están siguiendo? Bien. Pero entonces vamos a lo que traje, ¿no? Esto es de pilón. Claro, nosotros no usamos pilón en Buenos Aires, usamos una palabra aborigen, que se dice la yapa, es una palabra quechua, alguna de esas. Quechua. También así como ustedes tienen aquí vocabularios a veces cotidianos que son nosotros hemos aprendido, no fue así. También nosotros tenemos algunas cosas así. Y eso va el pilón. Pero entonces acá dice, en el capítulo 6, ¿no? Bueno, Shema Israel, al cierto, oye Israel, el verso 4, Adonai nuestro Dios, Adonai es uno. Y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Voy a comenzar con una parte para que veamos, luego voy a pasar en 3 etapas, pero solo 10, a amar lo que es amar y lo que es el alma. Las fuerzas también, la fuerza en realidad puede ser las fuerzas que emanan de uno, que Dios le da, pero también la palabra fuerza aquí, ¿no es cierto?, implicaría con todos tus bienes. Esa es la realidad, ¿no? Con todos los bienes, con todo lo que tenemos, ¿no es cierto? La palabra fuerzas también implica eso. Dice, o de fuerza, meodeja tu fuerza. Y la palabra fuerza dice, bueno, los músculos, el bíceps, el tríceps, el cuádriceps, no, claro, todo eso implica la actitud que tiene uno, ¿no es cierto? Pero también con todo lo que uno tiene. Eso significa con todo tu poder, con todas tus fuerzas, porque es lo que pasa. De repente el poder nuestro puede ser nuestra, no sé, hasta nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestro oficio, es con todo, ¿no es cierto? Alabando al Señor con todo, con todo. Bueno, y entonces, aquí habla, aquí dice, bueno, habla de estatutos y decretos. Mandamientos, estatutos y decretos está en el capítulo 1. Muy bien. Luego vamos a pasar a algo que les voy a decir. Bien. Ok. Ustedes saben que aquí habla siempre estatutos, mandamientos, preceptos, y acá está diciendo, hay muchos mandamientos, muchos estatutos, muchos decretos, y lo dice en el verso 1, en el verso 2, y lo sigue ampliando. Muy bien. Ustedes saben que hay, o que se nos enseña, ¿no es cierto?, de los 613 mandamientos, ¿sí? 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 Bien.
Muy bien, voy a preguntar ahora. A ver cómo. Yo tenía otro. El rojito, ¿no? Ahí está. Ah, ok. Bien. Cuando se habla de los 613 preceptos, es una forma de enseñarlo, ¿no es cierto? Se pueden dividir de otra manera. Eso yo lo voy a compartir los miércoles, pero en su momento, ¿no es cierto? Para que vean qué pasó a lo largo de la historia, ¿no? Pero les voy a mostrar algo para que vean. Yo me traje la fotocopia de una hoja del Talmud, ¿no? Esta sí la tengo copiadas porque no lo tengo, el Tratado de Makot. Ok. Ustedes se acuerdan, ¿no? Está el Talmud, ¿no? Bien, el Talmud. Te voy a anotar para que... Bien. Me voy a adelantar a algo porque si no traigo los libros, incluso lo grabamos para que la gente, los que puedan verlo, les interese, les sirva, ¿no? Si a veces cuando enseñamos o aprendemos, siempre tenemos que tener mucho cuidado cuando enseñamos, tenemos que tener mucho cuidado cuando aprendemos, porque de repente decimos cosas que sí son correctas, pero no sabemos la fuente, el origen, ni las posibilidades que hay. Entonces yo aquí tengo, por ejemplo, en este libro, los 613, los positivos y los negativos. Entonces, estos, bueno, son los preceptos bíblicos que Dios encomendó a todos los integrantes del pueblo judío, según Maimónides, ¿sí? Porque cuando yo lo voy a ver los miércoles y con la documentación y todo, los 365 es una forma, digamos, didáctica, mnemotécnica, podríamos llamarle mnemotécnica si hay estudios, se puede hacer como cosas mnemotécnicas, ¿no es cierto? Y para poder recordar o memorizarlo. Pero no quiere decir que la escritura tenga 613 preceptos, así puede tener muchísimos más. Están, y por eso dice según Maimónides. Maimónides ha recopilado a estos autores, ¿no es cierto? Y han recopilado de una forma muy interesante porque uno puede ver, y a partir de esos 365 más 248, que él lo recopiló, porque ahora les voy a mostrar de dónde sale en el tratado Makot, en el orden de Nezikim, ¿no es cierto?, que es el derecho penal. Y entonces, ¿quién fue el rabino que comenzó con eso? Por eso, me está siguiendo. Entonces acá tenemos una serie de mandamientos, preceptos y estatutos. Y lo más tradicional es recordar a Maimónides, no es el único que hizo una división o recopilación, digamos, sistemática, ¿sí?, de los mandamientos, ¿sí? Es una forma de tener, de enseñar y de clarificar lo que a veces queda medio mezclado para nosotros en la escritura. ¿Ok? Bien. Eso, entonces ya saben cómo es la cosa. Si uno abordara ciertos temas de estudio, uno se sorprendería, ¿no?, de que cuánto hay para estudiar. Y entonces, ¿te acuerdas que el Talmud, ¿no es cierto?, tiene son 6 órdenes, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos Seraim. Aquí, esto se lo pongo como ayuda, ¿no? Moed, Nashim, Nezikim, Nezikim, Kodashim. Estos son los 6 órdenes, Taharot. Son los 6 órdenes, ¿no es cierto? O lo que se llama Sedarim, ¿no es cierto? Seraim. Este es el derecho agrario, este es el de las festividades, el derecho matrimonial también, y todo lo que significa este tipo de cosas. Nashim significa mujeres, pero involucra todo lo que es el derecho matrimonial. La palabra Nezikim significa, en plural, ¿no?, daños y perjuicios. Ese es el derecho penal. Y Kodashim, pues lo marqué por una razón, que las cosas santas, Taharot, las cosas puras, cada uno, ¿no es cierto? Todo esto tiene 63 tratados, o masectot, como se le llama. Bien, en que es Nezikim, que es el derecho penal,
¿sí? Hay un tratado, estos son órdenes, ¿cierto? O sedarim u órdenes. Y estos son masejet o masejtot. Bien, aquí en el derecho penal, ¿no es cierto?, hay un tratado que se llama Makot. Bien. La palabra Makot, bueno, le digo, esto significa azotes, pero está aquí. Se llama así, por una razón, pero hay otras cosas dentro de ahí que no significa azotes. Azotes o flagelaciones. Le digo por qué, porque uno ve títulos y de repente no sabe, lo pongo en plural porque esto es una palabra plural. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Sí. Bien. Ok. Bien. Entonces, en el tratado Makot, tendría que ser, no son capítulos, ustedes son como capítulos, en el 23b y 24a, 23. Gracias, sí. Igual tenía aquí, gracias por la atención. Después me lo llevo. No, mentira. No, todo lo que traen queda siempre. En el tratado 23 y 24a de Makot, que le digo para que vean cómo, de repente cuando uno conoce estas cosas, después ya se le queda más grabado cierta enseñanza, ¿no es cierto? A veces, si no toma una parte, pero sabe que salió de aquí, es como más fácil de recordar. Tenemos que hay un Talmud, obviamente, que son órdenes, nosotros son muchos libros, obviamente, que son estos, ¿no es cierto? Y en este que es el derecho penal, que significa, esto significa daños y perjuicios, así la traducción. Hay varios tratados, y no es Makot, que se llama azotes y flagelaciones. No le haga caso a esto para lo que vamos a ver, pero se llama así el tratado porque hay otras partes donde hay eso. 23a y 24b. Muy bien. Quien comienza con esto de los 613, ¿me están siguiendo? ¿Sí? De los 613, es el rabino Simlai. ¿No es cierto? Yo aquí lo tengo en inglés, pero de todas maneras es fácil de leer, ¿no es cierto? El rabino Simlai, ¿no es cierto?, que cuando estaba predicando, dijo, 600, ¿no es cierto?, 13 preceptos fueron comunicados por Moisés. Dice, son 365 y 248. Ahora le voy a Entonces el rabino, ¿no es cierto?, para que vean cómo es la cosa. Dice 365 preceptos negativos correspondientes. Esto lo estoy diciendo directamente del Talmud. Este es el Makot 23b, le faltan hojas porque no fotocopié todo y acá comienza el 24a. ¿Okay? Bien. Dice, lo vuelvo a leer, Rabino Simlai, ahora se lo voy a anotar, cuando estaba predicando, ¿no es cierto?, dijo, son 613 preceptos que fueron comunicados a Moisés, ¿no es cierto?, 365 preceptos negativos correspondientes al número de los días solares en el año y 244 preceptos positivos correspondientes al número de los miembros, ¿no es cierto? Porque en inglés también se hace el limb, y limb significa órganos, ¿no es cierto? Entonces, órganos, no solamente huesos, ¿no es cierto? Bueno, a veces decimos 248 por los huesos, pero ahora va a hablar de dónde sale todo eso que usted ha aprendido, ¿no? Para usted ver. Muy bien. Ok, eso por un lado. Pero no me quiero olvidar porque acá hay una cosa bien interesante. Muy bien, muy interesante. Muy bien. Ok. Ahora esto ya no lo necesito. Ahora les voy a leer un midrash de un emperador que habló Muy bien. Dice, cuenta el midrash que el emperador Adriano sabía de la existencia de un hueso con propiedades extraordinarias
y decidió preguntar a los sabios de Israel. Se dirigió, que aparece por ahí, se dirigió a Rabino Yoshua ben Hananiah y le preguntó: ¿a partir de qué parte del cuerpo de Dios empezará la resurrección? Rabino Hananiah le respondió: del hueso que hay en el extremo superior de la columna vertebral llamada luz. Luz no es de luz, luz es una palabra hebrea que es la lamed, la bab y la u y la zain, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Ahora se ve. Me perdí. Adriano replicó: dame una prueba de que esto es verdad. Rabino Hananiah agarró uno de estos huesos y lo puso en agua, pero no se ablandó, lo puso en el fuego, pero no se consumió. Intentó molerlo, pero fue en vano. Lo colocó en un yunque, pero el yunque se quebró. Con esto, el rabino Hananiah demostró que el hueso luz es como una semilla de origen divino, a través del cual el cuerpo se reconstruirá en el tiempo de la resurrección de los muertos. Es una explicación que está en Bereshit Rabbah, ¿no es cierto? Pero nuestros sabios entonces enseñan que existe un hueso indestructible en la parte de arriba, algunos otros dicen la parte de abajo de la columna vertebral, a través del cual el cuerpo resucitará al final de los días. Bien, ¿me están siguiendo hasta aquí? Bueno, voy a anotar, el rabino este es el rabí, el que comienza con todo esto de lo que usted sabe de los 613, porque muchas personas piensan, yo sé que es así, no aquí, pero aquí ha habido también personas, y a mí también me pudo haber ocurrido, cosas que en este caso a mí jamás me ocurrió eso, pero en otros casos sí, a veces no sé de dónde salen ciertas cosas. Uno cuando habla de los 613 preceptos, a todo el mundo le surge Maimónides, pero no, Maimónides fue un recopilador, ¿no es cierto? Muy loable su trabajo y de una mente preclara, ¿no? Por la parte tenía varias profesiones, no sé ni cómo hizo, pero tenía hasta varias profesiones, ¿no? Pero él fue un recopilador, ¿no es cierto? Nachmanides dice cosas muy interesantes, Inedra dice cosas muy interesantes, y otros, de los que Rashi también, y otros, de los 613 preceptos o mandamientos, ¿no? No quiere decir que esté mal, pero no es, digamos, no es bíblico, es extrabíblico y sirve para aprender. Entonces, este rabí, ¿no es cierto?, que comienza, ¿no es cierto?, seguramente por ahí también se lo enseñaron a él, ¿no es cierto? Seguramente. Era el rabí Simlai y está ahí en Makot, capítulo 23, casi cuando termina el capítulo 23 y va a dar paso al capítulo 24. Bien, entonces les voy a mostrar algo. Acá voy a poner, ¿no es cierto?, dos palabritas. Ok. Acá dice Etzem Haluz. Voy a poner aquí Etzem Haluz. Bien. Esta palabra Etzem significa hueso. Perdón, Etzem. Eso se los enseñé. Cuando usted tiene, no importa en qué parte de la palabra, tiene dos vocales que son segolistas así, que son tres, chac, chac, siempre, así sea al principio, en el medio, donde sea, siempre se acentúa la primera. Si tuviese otras letras aquí porque están más adentro, siempre la palabra está acentuada en esa. Son las cosas de gramaticales, ¿no?, que hay que ver. Sí, las acentuaciones en hebreo son a veces medio complicadas, ¿no? Bueno, en español también hay que saber hablar español a veces, ¿no? Ok, etzem significa hueso, los huesos, osamenta. Pero la palabra etzem está acá atrás, mientras que mi diccionario, pero me es más fácil hablarlo desde aquí. Significa varias cosas: hueso, osamenta,
Objeto también significa cuerpo, sustancia, naturaleza y esencia. Porque vieron cuando se dice hueso suyo, tanto bíblica como cotidianamente, ¿qué significa hueso suyo? Es de la misma esencia, ¿no es cierto?, de un padre. Por eso los idiomas son muy importantes, aprender los idiomas en este sentido, por lo menos esto para aprender la vida es bueno, porque uno también aprende, ¿no?, otras cosas en ese sentido. Entonces dice, bueno, ¿por qué la palabra etzem es hueso y esencia? Y porque es hueso suyo, ¿no es cierto? Hay uno que sale del hueso suyo. Y entonces es la esencia, ¿no es cierto? Se considera. Muchas veces la palabra hueso interviene mucho en la escritura, ¿no? Dice que si hay cosas que hacemos van a ser salud para nuestros huesos. Entonces, bueno, no solamente, porque alguno de repente dice, mira, usted tiene artrosis porque actuó mal, ¿no? De repente si actuamos mal, a lo mejor vamos a tener otras cosas y a lo mejor no artrosis, ¿no? ¿Me entiende? Porque la palabra dice hueso, pero lo que pasa es que ahí dice esencia también, ¿no es cierto? Salud para vuestra esencia, para vuestra naturaleza. Entonces, si evidentemente hacemos algo malo, vamos a tener consecuencias malas incluso en el cuerpo, ¿no? De repente uno hasta procede mal y cuando reflexiona le agarra una angustia, ¿no? Y entonces ya tiene hasta acidez de estómago, entonces ya se da cuenta que hay algo que repercute, no es psicofísico, ¿no es cierto? Psicofísico. ¿No? Por ejemplo, dice, bueno, si a mí me suele pasar, ¿no? Por lo menos eso. Si de repente yo puedo comer algo, ¿no es cierto?, que me cae mal, pero desde jovencito y siempre, no sé por qué me cae mal y me hace mal al colon. Pero cuando me pongo con ira, con enojo, también tengo el mismo síntoma que si hubiera comido algo que me cayó mal. Es decir, porque como que somatizo siempre en el colon, a otros le pasarán otras cosas, ¿no? Pero a mí me pasa siempre en el colon este tipo de cosas, por eso digo que a veces tenemos actitudes, dice, y eso va a ser salud para tu, bueno, en el caso algo bueno, va a ser salud para tus huesos. No solamente que uno se va a decir, bueno, hay gente que lo toma, bueno, esto es para que te cures de la artrosis, ¿no? A lo mejor si fue para esa persona, bienvenido, pero es a la esencia, ¿no? Salud para tu esencia. Bueno, eso es lo que la palabra etzem. Bueno, y este es el artículo determinante, y esta es la palabra luz. Esa es la palabra luz. La palabra luz, acá dice, ¿no es cierto?, como un hueso, ¿no es cierto? La palabra luz significa almendro. Si usted busca en el diccionario significa almendro, pero significa otras cosas. Significa, bueno, almendro aveliana, que es lo mismo en definitiva. También significa, la palabra luz significa glándula, esencia. ¿Okay? Parte principal y núcleo. Okay. ¿Me está siguiendo? Bien. Entonces la palabra etzem yo la podría traducir como parte esencial, hueso esencial. ¿Me está siguiendo? El hueso esencial. Ahora le voy a mostrar algo más. Okay. Voy a copiar de aquí. Vieron que usted tiene que haber leído en 1000 libros, o si buscó por internet, o en 1000 libros que leyó, y yo lo compartí también, usted lo sabe, sale del Talmud, ¿no es cierto? 613 preceptos, 365 que son los negativos y 248 los positivos, 365, el mismo que el Talmud lo dice, por supuesto esto para hablar mucho, estoy sintetizando, 365 por los días solares. Acuérdense que nosotros en el judaísmo tenemos 354 días, el calendario hebreo tiene 354 días, 11 de diferencia con el calendario solar.
Pero aquí en el Talmud se está tomando 365 días solares, por eso los 365, y 248 que corresponden a los huesos del cuerpo, ¿no es cierto? Tendríamos que ver incluso ciertas palabras en arameo, pero bueno, las cosas más complejas ahí, ¿no es cierto? Para ver cuáles son las palabras que utilizan ahí para decir los miembros del cuerpo, pero son los órganos del cuerpo, ¿no es cierto? Acá en esta traducción al inglés del Talmud está traducido members, que son miembros, ¿no? Y en otros casos traducen la palabra limb, que también significa órganos, miembros, etc. ¿Me están siguiendo? Bueno, por eso hay que estudiar bien. Entonces, acá se habla de los 248 partes del urbanismo, ¿no es cierto? Y entonces acá tenemos este maluz, ¿no es cierto? Bien. Entonces, 6, 30, 5, 40, 90 y 70. ¿Sí? Cuando usted suma todo esto, 70 más 90 más 40 más 5 más 30 más 6 más 7, esto le da 248. Es decir, el hueso esencial, la palabra etzem haluz, que significa parte esencial, hueso esencial, que es de donde va a empezar la resurrección, ¿cierto? Tomando en cuenta lo que nos enseñan los rabinos, la palabra etzem haluz, ¿no es cierto?, da 248. ¿Están siguiendo hasta aquí? ¿Lo sumaron bien? ¿Sí? 7, 6, 35, 40, 90 y 70 son 248. Bien. Ok, aquí sí es lo que le voy a mostrar. Lo borro, ¿sabes? ¿Sí? ¿Sí está? ¿Sí? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Vale, lo voy a borrar. Hay muchas formas de ver. Ahora, la palabra luz, perdón, hay una expresión, los rabinos igual sacan una letra de aquí, pero porque pueden o no ponerla, ¿no? Acá ya sabemos que dice luz. Voy a poner aquí luz. Esto es shell. Acá dice Hashidra. Ya sabemos lo que significa. Esto es una preposición, ¿no es cierto? Esto es la palabra de. Voy a poner más abajito. Aquí tenemos luz y aquí tenemos de. Es decir, bien interesante, ¿no? Porque los rabinos siempre hablaban de la columna, ¿no? Porque esto significa columna vertebral. Yo no soy médico, el médico aquí, el doctor me va a corregir seguramente, o también tú que conocen esto, ¿no? El ADN está en el organismo, pero hay la parte más fuerte, creo, del ADN está en la médula, ¿no? La sacan de la médula, en la columna. Entonces, es bien interesante porque los rabinos, ¿no es cierto?, donde está la parte más poderosa, ¿no es cierto?, que está en la columna, los rabinos siempre hablaban, ¿no es cierto?, algunos rabinos decían que este hueso está en la parte alta o en la parte baja de la columna, no importa, eso también discurre mucho de los rabinos. Yo les transmito lo que dicen los libros, que uno tiene que meditar y reflexionar, ¿no? Dice que a partir de ese hueso esencial, ¿no es cierto?, va a comenzar la resurrección. ¿Están siguiendo? Y qué interesante, ¿no? Después, creo que fue en el año, no me acuerdo, eso sí, la verdad que yo a veces leo, pero son cosas que no son de mi tema, ¿no? Creo que fue en 1957, fueron 3 médicos los más importantes, ¿no?, que trabajaron sobre el ADN. Creo que el primero que comenzó fue en 1957 a trabajar en los prolegómenos del ADN, ¿no? Y después vinieron otros 2 que fueron los 3 más importantes. Hay unos libritos que venden que hablan, yo los vi en el centro, ¿no? Bien interesante.
bueno, están en todas las librerías seguramente. Esta palabra Shidra, este es el artículo determinante, ¿no? La palabra Shidra significa columna vertebral, en definitiva. La palabra Shidra significa columna vertebral. Tiene algunas otras. Tal vez, porque esta no la tengo anotada. Significa tallo, un tallo. De hecho, que la columna vertebral es así y un tallo es así. Pero si uno busca en el diccionario, seguramente va a decir columna vertebral y tallo, y no creo que muchas acepciones más. Entonces aquí tengo esto. Aquí los rabinos hacen un artificio, pero eso no deja de ser interesante porque no consideran, ¿no es cierto?, el artículo determinante. Pero es bien interesante para nosotros también. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de esto. El hueso esencial o la esencia, ¿no es cierto? Porque luz también significa núcleo, ¿no es cierto? El semha luz puede ser la esencia del núcleo, ¿no es cierto? Lo que nosotros traducimos como hueso también puede ser esencia, ¿no es cierto? Entonces la esencia del núcleo. Y sorpresa, cuando uno suma la palabra semha luz, da 248, que es lo que el rabino en el Talmud me dice que son los componentes del organismo. ¿Me está siguiendo? Bien. ¿Me siguen hasta aquí o es muy difícil? Más o menos. Bien. Entonces, aquí es 5. Ahora les voy a mostrar algo. 5, 200, 4, 300. No se toma, ¿sí? Shell tengo 30, 300. 7, 6, 30. Entonces tengo 30, 6, 7, 300, porque me he rechintado, 200, 300, 400, 330, 300, 4, 205. Bueno, esto da 882. 882. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Bien. Hay una palabra en hebreo que ustedes la conocen, que es esta. Que es emet, ¿no es cierto? Emet. Que es la palabra verdad, ¿sí? Emet. Es la palabra verdad. Bien. En el judaísmo, en la parte mística, ¿no es cierto?, cuando se utiliza en la Kabbalah, para algunos aspectos la palabra emet, la palabra verdad significa vida eterna. ¿Ok? En muchos aspectos, cuando se usa la palabra emet, es la palabra verdad. Pero se utiliza para ejemplificar la vida eterna, ¿no es cierto? Ya que la verdadera verdad, dicen, no tiene fin. Entonces, como la verdad, la palabra emet es verdad, y como la verdad o verdadera verdad, llamémosla así, aunque la verdad es suficiente, no tiene fin, entonces está representando la vida eterna. La palabra emet. ¿Están siguiendo? Bien. Entonces, la palabra emet, tiene un valor de 1, tiene un valor de 40 y tiene un valor de 400. Reshintab, 200, 300, 400. Quiere decir que la palabra emet tiene un valor de 441. ¿Sí? Pero en la Kabbalah, cuando se usan 2 veces la palabra emet, ¿no es cierto?, significa la verdad absoluta, que se refiere a la resurrección del cuerpo y la resurrección del alma. Entonces usa emet, emet, y si yo uso 2 emet me va a dar 882, que significa la esencia de la columna vertebral. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Hasta aquí. Para que vean de dónde salieron los 248. Cuando usted ve 300, ¿me están siguiendo? ¿Sí? Cuando usted ve 613 y 365 más 248, todo tiene su trasfondo. Usted dice, bueno,
¿Quién los contaron? Salieron 248. Bueno, pero alguno dice 248, que significa el organismo del cuerpo humano, o los huesos o los miembros del cuerpo humano, y entonces usted se queda así, pero yo le muestro, ¿no es cierto?, para que vea de dónde es el origen. Entonces, eso por un lado. Hay otras cosas bien interesantes, ya las veremos en otro momento, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Es bien interesante, porque acá se habla de la columna vertebral. Si nosotros tomamos el ADN, ¿no? Yo creo, miren, yo le voy a decir lo que pienso. La Torá, el Tanaj, es la palabra del Señor, donde están todos los secretos, ¿no? Pero también el Señor, ¿no es cierto?, permitió que se descubriera el ADN. Yo pienso que en el ADN, ¿no es cierto?, está, así como está la Torá y el Tanaj, está la programación para todo ser humano en la tierra, todo ser viviente aquí en la tierra, ¿no? Desde un animalito, un ejemplo, etc. Bueno, ¿me siguieron hasta aquí? Bien. Entonces ahora, para que vean, aquí están todos, estos son del Talmud, y esto es el análisis de esto, para que vea de dónde surgen las cosas. Ahora, bueno, acá también. ¿De dónde salieron 613? Rápidamente. ¿Me siguieron hasta aquí, sí? Sí. Bien. Mire que va a venir un examen después. Va a venir un examen, sí. Aquí dice el rabino, porque usted dice 613. Mire cómo es la cosa. Entonces, correspondiente a los nombres del cuerpo humano. El rabino Hanuna, ¿cómo se autentica esto del texto? Entonces se dice, claro, porque le están diciendo tal o cual cosa, tantos negativos y tantos positivos. Entonces, dice, Moisés nos ordenó la Torá, ¿no es cierto?, para herencia de la congregación de Jacob. La Torá viene a tener un valor, igual a, porque la Torá tiene un valor igual a tal. Ok. Es decir, el rabino dice, hay 613 porque la Torah, acá lo dice, ¿no es cierto? Torah mean a letter value equal to. Entonces, voy a poner la palabra Torah y después le voy a decir cómo es la cosa. Esta es la palabra Torah. Muy bien. 400, 6, 200. 5, ¿sí? ¿Cuánto da esto? 611. Muy bien. 611, pero dice 613. ¿De acuerdo? Porque usted seguramente debe haber leído en 20.000 lados 603 y 365 y 248. Debe haber leído, si vio en internet, eso aparece más o menos en 5 millones de páginas, ¿no? Todo esto de los 613. Pero tiene su explicación aquí. Que esa hoja, pero no importa. No, sí, porque acá termina el 20, porque faltan hojas intermedias, pero porque son accesorios, estos son todos comentarios. En el Talmud le pone, todo esto que usted ve aquí no es el Talmud, estos son las explicaciones que se ponen para que uno pueda entender lo otro, porque si los rabinos, los grandes rabinos, ¿me están siguiendo? Los grandes rabinos de ciertas épocas, cuando vieron todo esto, tuvieron que poner marquitas y abajo, aquí en cada capítulo, es así, es una cantidad enorme de explicaciones, porque si uno lee aquí y no lee estas explicaciones de referencia, va a quedar medio en la nebulosa. ¿Me está siguiendo bien? Entonces dice, 611, dice, pero, dice, hay dos mandamientos que dicen, yo soy, ¿no es cierto?, y no tendrás otros dioses. ¿Vio que dice, yo soy, ¿no es cierto?, yo soy Adonai tu Dios, y no tendrás otros dioses delante de mí. Dice, esos dos mandamientos lo escuchamos directamente del Señor.
Los otros escuchamos de Moisés. ¿Correcto? Entonces, 600 más yo soy y no tendrás otros dioses delante de mí, hay 613. Y así es como se llegó a 600. ¿Me están siguiendo? Y entonces, uno ve 365 por los días solares y 248 por los miembros del cuerpo, ¿no es cierto? Esa palabra en original, miembro y hueso y todo, es media complicada, pero en la traducción creo que se puede llegar a buen término, y los rabinos que explicaron eso, porque este es el Talmud y estas son las explicaciones, ¿sí? Y entonces los rabinos que explicaron eso decimos, bueno, tenemos el Etz Mehaluz, ¿no es cierto?, que significa la esencia, o el hueso esencial, o la esencia del núcleo. Eso es una palabra que significa todo eso, ¿no? Es una expresión que significa todo eso. Por eso yo les dije ambas palabras. Etzel significa esencia y naturaleza, pero la palabra luz, ustedes buscan en el diccionario, y la palabra luz también significa esencia y parte principal o núcleo. Es decir, ambas palabras, si bien tienen significados distintos, una es hueso y la otra es almendro, ¿sí?, ambas palabras en su traducción, ambas palabras coinciden en lo mismo. Una es hueso, pero también es esencia, parte principal. La otra es almendro, pero también es esencia y parte principal o núcleo. ¿Me estás siguiendo? Eso es lo que pasa. Incluso el idioma español tiene esas cosas. Bien. Bien. Hasta aquí con esto. Para que vean, ahora cuando ya pueden ver todas las páginas que quieran con 613 y los 48, y ya saben que salen de la sustancia, ¿no? A mí siempre, bueno, a uno le gusta, ¿no es cierto?, conocer el meollo de lo que dijeron, de dónde salen las cosas. Por eso no está mal, y con todo respeto con el maestro Maimónides, ¿no es cierto?, con el rabino, pero él hizo una recopilación que está en Mishneh Torah y todo, ¿no es cierto? Si usted lo tiene, o tiene fragmentos, y ahí está recopilado todo eso. Pero un día los miércoles vamos a ver y demostrar los distintos rabinos que vinieron a través de la historia, antes un poco de Maimónides, Maimónides es del año 1000, ¿no es cierto?, aproximadamente año 1000, para poner central en la fecha. Y también hay distintos estudiosos que lo diagramaron desde otro ángulo, desde otra manera. Bueno, esto ya no me interesa, ya lo... Por ahora no lo tiro, pero me lo fotocopio para... Ah, no, sí lo necesito. Bien. Esto lo voy a necesitar ahora ya. Ok. Por una cuestión. Aquí. Pero aquí voy a tomar, hoy tengo que tomar el nuevo pacto. Nosotros estamos hablando de que dice, Shema Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. El problema que se nos puede presentar aquí y a todas las personas que en el mundo, sean judíos, judío-mesiánicos, cristianos, realmente comprometidos con lo que creen y la palabra de Dios en cuanto a Antiguo y Nuevo Pacto, como nosotros, o yo personalmente entiendo, tendríamos que ver de qué manera entendemos el amor, porque el amor, si entendemos, incluso si yo le dijera, bueno, ¿de dónde viene la palabra amor en español? También tendríamos problemas, y sabemos que es un sentimiento, ¿no?, por el cual nos desvivimos, ¿no es cierto?, por un ser querido, o por un animalito, por la bandera, por el himno, ¿no es cierto?, tenemos amor, mucho amor, y después saca sonapan, ¿no? Claro, es así, ¿no? Realmente es así. Realmente el ser humano habla mucho del amor, y entonces dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿o no? ¿De qué manera entendemos lo que significa el amor? La otra
cómo tenemos el alma, porque si el alma no está restaurada, una vez hablamos del alma restaurada o el alma no restaurada, si el alma no está restaurada es muy difícil que nosotros podamos amar con el alma. ¿Cómo vamos a amar con el alma si no tenemos el alma restaurada? Hay un pasaje que dice, ¿no es cierto? Señor, sácame de la cárcel, ¿no es cierto? De hecho que David nunca estuvo en la cárcel. ¿Verdad? Porque el salmo es de David. David jamás estuvo en la cárcel. Que yo sepa, jamás bíblicamente no estuvo en la cárcel. Capaz que Humildad lo dice, pero no estuvo en la cárcel, pero tenía la cárcel del alma. Y si uno tiene el alma en una cárcel, no puede amar a Dios con todo el alma. No quiere decir que no estoy hablando de opresión, porque uno puede estar en opresión y angustia y estar amando con el alma, pero aquí David estaba, ¿no es cierto? Tenía su alma en una cárcel, sácame de la cárcel, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo usted y yo pretendemos, o cualquier persona judía en una sinagoga, o en la vida cotidiana una persona judía que tiene como credo esto, o una persona cristiana cabal en el buen sentido para involucrar a todos que buscan de la palabra del Señor? ¿Y cómo yo puedo amar si primero no sé lo que es el amor? ¿Sí? Y también, ¿cómo voy a amar con el alma si mi alma no está restaurada? En un momento dice, mi alma está hastiada. ¿Cómo yo voy a hablar con el alma si yo tengo el alma hastiada? Está siguiendo. Por eso la Biblia habla mucho de restauración del... Sí, hermano. Hace mucho un maestro dijo que la mayor evidencia del amor es la fidelidad. Sí, claro. Es una de las formas, ¿no? Sí. Ahora, una persona, que yo te voy a mostrar los pasajes, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, si una persona tiene fidelidad, ¿no es cierto? Porque la fidelidad, la palabra fidelidad viene de fe, ¿no es cierto? Es de emuná, ¿no es cierto? Emuná, la fe. Aunque emuná con fe es parecido en español. Dice, y Dios es fiel. ¿Sí? Sí, el problema es que Dios es fiel, bueno, el problema no, gracias a Dios es fiel y nosotros no, ¿no? Sí. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, ahora voy a tener que ir a Marcos, al nuevo pacto, para mostrarles algo. En Marcos capítulo 2, Marcos capítulo, ya se lo digo. Ya se los digo. Marcos 12, entonces ya les digo exactamente dónde está. 12:29. Sí, tengo que ver una cosa. Sí, perdón. Porque yo busqué Mateo por una razón, por concordancia, pero no, voy a buscar Marcos 12 primero para mostrarles algo. En Marcos 12, 30 es donde dice llamarás al Señor tu Dios, pero bueno, vamos a leer desde el 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, acuérdese lo que está pasando aquí. En el capítulo 12, verso 18, dice, entonces vinieron a Yeshua los saduceos. Les aviso que la palabra saduceo es la única vez que aparece aquí en el libro de Marcos. Solamente aquí aparece. Aparece en otros lados, pero en Mateo y Lucas y Juan debe aparecer, pero aparece en varios lados. No aparece muchas veces, pero aparece. Eso lo vimos un miércoles, ¿se acuerdan? Todas las veces que aparecía fariseo, saduceo, etc. Y lo que significa y todo esto. Entonces vinieron a los saduceos que dicen que no hay resurrección. Vieron que estábamos hablando de la resurrección precisamente por los 2:48, ¿no? Acuérdense que met, ¿no es cierto? Significa dos. Eso sobre todo se usa mucho en la Kabbalah y en el Hasidismo, ese concepto de met, que habla de resurrección, pero reitero, met de 882, ¿no es cierto? Y Lushidra, ¿no es cierto? También suma 882, que es la esencia de la columna, ¿no? Que es el hueso por donde va a comenzar la resurrección, pero lo dejamos allí. Entonces vienen unos saduceos y les dicen, ni se darán en casamiento,
sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como les habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Esto para que vean lo que está pasando aquí. Bueno, no quiero hablar de esto. Esto es lo que estaba pasando aquí. Y había una forma maliciosa de actuar de los saduceos, porque en definitiva no creían en la resurrección. Entonces dice que con la resurrección se va a hacer como los ángeles, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que ocurre es esto. A ver si nos entendemos. Las personas... Vieron que yo nombré antes, no sé, la oración que hicimos por Patricia, que nombré, bueno, Dios por algo puso ese pasaje. Cuando dice cosas, no creo que nombré, cosas que oído no oyó, ni ojo vio, ni oído escuchó, ¿no es cierto? Las personas, todos nosotros incluso cometemos terribles errores porque interpretamos mal la Escritura. Nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que el cielo, ¿no es cierto?, va a ser como nosotros nos lo imaginamos. Si usted leyera, por ejemplo, cómo se imaginaban los cielos, por ejemplo, las personas judías, vieron que en la Biblia, ¿no es cierto?, hay problemas con el mar. Las personas judías jamás, en la Biblia, de hecho que había navegantes, pero en la Biblia el mar está visto como algo terriblemente peligroso. Entonces, algunas personas judías de la antigüedad se imaginaban el cielo sin el mar, ¿no es cierto? Los maometanos, tienen que ver para que vean, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos aborígenes, ¿no es cierto?, que se imaginan el cielo como un lugar de caza donde van a cazar, ¿no? Vio cuando de repente alguien muere y dice: yo vi a tal persona que estaba, ¿no es cierto?, en un valle, en un prado. Es la imaginación. Porque la resurrección de los muertos va a ser un lugar donde oído no oyó nunca eso, ni ojo vio nunca nada. Es una cosa nueva. Todo lo que imaginemos, la Biblia nos explica cosas. Todo lo que digamos nosotros es pura imaginación. Ni remotamente va a ser como usted se imagina, ni como yo me lo imagino. ¿De acuerdo? Uno piensa: voy a estar como flotando en nubes y a la... ¿Vio? Claro, tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra. Por eso digo, cuando uno escucha, cuando uno enseña, tiene que saber qué se va a enseñar. Y cuando uno escucha, tiene que saber a cómo escucha, qué escucha o qué lee. Porque de repente nos vamos por otro lado. Entonces, hay los maometanos, por ejemplo, los grupos árabes antiguos también, que siempre tuvieron en la escasez, en el desierto, con poca agua, con esto, aquello, lo otro, ¿no es cierto? Se imaginan el cielo un lugar que es de riqueza y abundancia, claro, porque cada uno está evitando el mal que tuvo en la tierra, y como cada uno está en la resurrección y en el cielo, quiere evitar el mal que tuvo en la tierra, cada uno se lo imagina. ¿Me está siguiendo? A lo mejor es un conjunto de todo, ¿no? Pero probablemente no. Entonces, aquí lo que dice, ustedes no saben que en la resurrección van a ser como los ángeles. En realidad, usted no se está... Uno es en el libro de Enoc, no tengo la cita porque la verdad que no me acuerdo de memoria y tampoco traje las notas esas, ¿no? En el libro de Enoc se habla, ¿no es cierto? No era nuevo esto que decía Yeshua. Si la persona judía estaba empapado de la tradición oral, estos saduceos tenían que saber lo que la tradición oral, en el libro de Enoc, se hablaba de la resurrección, que seremos como en la resurrección de los ángeles. Está en el libro de Enoc, segurísimo, y hay otro libro que es deuterocanónico o apócrifo, se le quiere llamar, ¿no es cierto?, que también habla de eso. Entonces Yeshua les está diciendo: ustedes me preguntan, pero ustedes no conocen la Escritura ni conocen nada. ¿No está siguiendo? Por eso uno desconoce muchas cosas. Ustedes seguramente desconocen muchas, yo desconoceré muchísimas más,
Pero la ignorancia no es buen consejero. Uno tiene que tratar de aprender, de saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Primero para no errar uno y para no hacer errar a los demás. Entonces yo comencé con Deuteronomio 6, donde habla de que hay preceptos y mandamientos, y busqué, ¿no es cierto?, para traerse y compartirlo con ustedes, de los 613 que usted debe haber visto, esa cifra 613, así hubiera estado en una iglesia cristiana en su momento, a lo mejor alguien le platicó y buscó 20.000 veces, pero no sabe la esencia de dónde salió, y sale de ese lugar, y se habla de los huesos, y los rabinos que interpretaron eso hablan del hueso esencial, y que sumándolo da tanto, y que coincide con esa cifra. ¿Me está siguiendo? Entonces, aquí, Yeshua les dice, ustedes erran, ¿no? En todo. Y entonces, bueno, es interesante esto, ¿no? De por qué dice Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás, es lo que acabamos de bajar, ¿no es cierto? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, acá dice mente igual y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo entendimiento, con toda la y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Yeshua entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Bien. Ambos sabían lo que estaban hablando, ¿no es cierto? Nosotros también acá dice, habla del Shema. El Shema, ¿no es cierto?, es la oración que es fundamental inicial en cualquier sinagoga en la antigüedad y en el día de hoy. Exactamente igual. El Shema, como otros pasajes, se escriben en los tefilín, tanto de la cabeza como de la mano. Y el Shema también, ¿no es cierto?, aunque el tefilín tiene distinto, porque el tefilín también tiene Éxodo 3, del 1 al 16, en dos fragmentos distintos, y Deuteronomio 6, 4, 9 y Deuteronomio 11, 3, 21. Aquí sí hay una diferencia, porque yo dije 6, 4, 9 y 11, 3, 21. Eso es según Rashi y los anteriores, pero el Rabino Tam, ¿no es cierto?, desde el año 2000 hubo una inversión, bueno, y entonces el Rabino Tam, ¿no es cierto?, tomó la versión desde hace 2000 años e invirtió, porque en la actualidad estaban invertidos unos pasajes de los tefilín, ¿no es cierto? Por eso muchos judíos ultra religiosos, cuando se pone el tefilín a la mañana, se ponen los tefilín con un sentido de los pergaminos. Se los quitan y se ponen otros tefilín que adentro están en otro orden. ¿De acuerdo? ¿Está siguiendo cómo es? Entonces, el Shema, el pasaje de Deuteronomio 6 que acabamos de ver, como el pasaje de Marcos, eso está en la Mesuzá, eso está en los tefilín, eso está como credo en la sinagoga, ¿no es cierto? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Muy bien. Este hombre, si usted ve, ¿no es cierto?, le dice, a ver si prestó atención. En el Tanaj está separados, el amar a tu prójimo como a ti mismo está bastante separado, ¿no es cierto?, de amar al Señor por todo tu corazón y después amar al prójimo como a ti mismo. El problema es la palabra prójimo es reá en hebreo, reá. El problema es cómo se interpreta toda la interpretación. Para los judíos antiguos, estoy hablando para la época bíblica, ¿no es cierto?, el prójimo era otro judío, pero no el gentil. Bueno, bien. Y la palabra rea significa amigo, compañero, prójimo, vecino, colega, semejante. Entonces, una persona
puede decir como una persona judía de la época antigua, mi prójimo, mi real, se llamaba su prójimo real, por ahí se le reja, porque es tu prójimo, pero la palabra es real, colega, prójimo, semejante. La palabra para ellos, para muchos de ellos, no digo para todos, pero para muchos de ellos, en sentido general, era una persona judía, pero no el gentil. ¿De acuerdo? Me imagino que para los gentiles el prójimo sería el gentil y no el judío, y el samaritano sería con samaritano y no con el judío era para judío y no para, en nuestro pueblo, no para la persona samaritana. ¿Se acuerdan cuando Yeshua iba, ¿no es cierto? Y le dice, vayan a buscar, están pasando por el desierto, o parte del desierto, y estaban los samaritanos, pero el Talmud dice, cuando tengas, no tengas amistad ni practiques comercio con los samaritanos, solamente en un caso de última instancia hace un trato con un samaritano. Entonces, obviamente, si están pasando, dice, bueno, vamos a buscar por otro lado, pero no le pedimos a los samaritanos. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje? Ok. Entonces, este señor que estaba con Yeshua, ya en el periodo estábamos aquí, Yeshua le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, tu fuerza, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento. Yeshua juntó el credo hebreo con un versículo que estaba separado a cierta distancia, ¿no es cierto?, en el texto, y también estaba a cierta distancia en el entendimiento y la comprensión para el pueblo judío, ¿no es cierto? Porque dice, tú me estás equiparando, ¿no es cierto?, amar a Dios y al semejante. Okay. Entonces, de hecho, que acá, por lo que dice Yeshua, le entendió lo que quiso decir Yeshua, porque si Yeshua no le hubiera dicho que está cerca del reino de los cielos, Yeshua hubiera creído que la persona esta le estaba diciendo, creo que mi prójimo es un judío y un gentil, pero como Yeshua le está diciendo, bien, dice, bien lo que dice, no es tan lejos del reino de Dios. No es tan lejos. Vamos a suponer que esta persona dice, mi prójimo es un judío, porque no lo dice, no lo tiene que interpretar, pero también mi prójimo es cualquier persona, porque la palabra prójimo significa el próximo. Próximo significa próximo, el que está cerca, ¿no es cierto? El ser humano. Okay. Pero este hombre le responde de tal manera que no de la manera muy distinta a la que le respondieron los saduceos. ¿Por qué le digo? Porque Yeshua le dice, ustedes no conocen. Ok, en el libro de Enoch y en otros libros ya había estado escrito, era tradición oral, y se sabía eso, porque la gente difundía mucho la tradición oral. En el libro de Enoch, yo le voy a conseguir la cita, y el otro libro también, yo tengo todo eso. Se decía que en la resurrección vamos a ser como los ángeles. Si vamos a ser como los ángeles, es muy distinta la situación que tenemos nosotros aquí. No nos podemos imaginar. La gente dice, vio que en el Apocalipsis dice también, que es una cosa muy judía, calles de oro, mar de cristal, ¿no? Entonces la gente dice, uy, qué bueno, vamos a agarrar pedacitos. Ya la gente está pensando que va a manotear algo del piso. Claro, o no lo pensó, dice, uno se imagina diamantes por todos lados, pero la codicia. Ya la codicia la transferimos a la resurrección. Créame, porque a mí también pasó, yo digo, calle de oro, mar de cristal, y bueno, algo va a servir. En el buen sentido, ¿no? Pero algunos lo piensan, algo vamos a hacer, ¿no? Aunque le parezca. Entonces, esta gente no conocía la tradición oral, pero como Yeshua le responde de otra manera a este señor que estaba escuchando, este escriba, que estaba junto con los saduceos, que no se menciona. De hecho, que el pasaje da para muchísimo más. Lo estoy sintetizando. Entonces, yo me busqué los pasajes en los apócrifos. Y resulta que en la tradición oral, ya lo que decía Yeshua eran pasajes que la gente tenía que conocer. Lo que a Yeshua le llama la atención, que los eruditos no estaban conociendo bien ni las escrituras ni la tradición oral. Entonces yo, acá en este libro que tengo varios volúmenes de están, ¿no es cierto?, lo que se llama el testamento de los 12 patriarcas. Y en el testamento de los 12 patriarcas
está exactamente lo que Yeshua está juntando aquí. En el testamento de los 12 patriarcas, cuando los patriarcas dejan sus testamentos, ¿no es cierto?, para su descendencia, ponen siempre, amarás a Dios y a tu prójimo, siempre juntos. Nunca, en la escritura, en el Tanaj no aparecen juntos, pero de hecho que se tienen que tomar juntos, porque es tomarse separado. ¿Ok? Entonces, en el testamento de, por ejemplo, se lo voy a mostrar aquí. En el testamento de Isaacar, ¿no es cierto?, en el capítulo 5, dice así. Isaacar dice, ¿se acuerdan los patriarcas quiénes eran? Isaacar era nuestro patriarca. Pero acá, claro, mucha gente no lo toma como válido. A mí me gustan mucho estos tipos de libros, ¿no? Porque estos ya estaban también escritos en su momento, fueron recopilaciones que se hicieron. Guarda la ley de Dios, hijos míos, guardad la ley de Dios, hijos míos, y conseguid la sencillez. Caminad sin malicia, no indagando indiscretamente en los mandamientos de Dios ni en las acciones del prójimo. Amad por el contrario al Señor y al prójimo, y tener compasión del pobre y del débil. Ofreced vuestras espaldas a la agricultura y afanaos en las labores de la tierra y todo. Pero cuando comienza en el capítulo 5, tiene que venir leyendo y es muy interesante. Dice, el sencillo no ansía el oro. Él no abusa de su prójimo, el sencillo. No anhela los variados manjares. No gusta de vestimentas especiales. Ni se desea a sí mismo una vida larga en años, sino que espera solo la voluntad de Dios. Si usted lee esto, de hecho que está todo también aquí, nada más que aquí a veces no lo tomamos como corresponde, ¿no es cierto? Pero cuando uno lee esto se maravilla, créanme que se maravilla. Entonces le dice en su momento, ¿no? Amar por el contrario al Señor y al prójimo, y tener compasión del pobre y del débil. Fíjese que Yeshua, cuando en Marcos, ¿no es cierto?, debía conocer muy bien todo este tipo de tradición oral que después se escribe con los años, ¿no? Dice, amarás al Señor tu Dios, y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, la persona esta que hablaba con Yeshua, ¿no es cierto?, evidentemente conocía la tradición oral porque entablaron un diálogo muy en consonancia con Yeshua, ¿no es cierto? En Isaacar también, en el capítulo 7, déjenme buscar, 7, 6 también. Durante toda mi vida fui piadoso y dije la verdad. Amé al Señor con todas mis fuerzas, e igualmente a los hombres como a mis hijos. Haced lo mismo, hijos míos, y el espíritu de Beliar huirá de vosotros. Ninguna otra obra malvada se enseñoreará de vosotros. Es decir, ama a Dios y a tu prójimo, y el espíritu de Beliar se va a ir. Tremendo, ¿no? Bien. En el libro, en el testamento de Dan, de la tribu de Dan, en el capítulo 5, verso 3, ¿no?, dice: apártense de la cólera y odiar la mentira, para que el Señor habite en vosotros y huya Beliar. Que cada uno hable verdad a su prójimo, así no caeréis en ira ni en confusión, sino que permaneceréis en paz, en posesión del Señor de la paz. Y no se apoderarán de vosotros los conflictos. Amad al Señor durante toda vuestra vida y unos a otros con un corazón verdadero. Sé que en los días postreros os apartaréis del Señor, que irritaréis a Leví y os opondréis a Judá, pero no podréis contra ellos. Pero el ángel del Señor los guiará, ya que en ellos subsistirá Israel. Pero fíjense, ¿no es cierto?, que le está diciendo, pero yo sé que... Yo le digo, amen al Señor y al prójimo, unos a otros. Pero dice, yo sé que se van a apartar. Pero en el futuro, dice, va a subsistir Israel. Por más que uno u otro delinca, Dios sigue adelante. Me están siguiendo en el testamento. Esto les cuento lo que era la tradición oral, ¿no es cierto? En el testamento de José, son interesantes, créanme que hay cosas bien interesantes. Capítulo 18,
Dice, si procedéis pues según los mandamientos del Señor, hijos míos, Él os exaltará aquí en la tierra y os bendecirá con bienes para siempre. Si alguno quiere haceros daño, rogad por él con afán de hacer el bien, y el Señor os librará de todo mal. Ved pues que por mi magnanimidad tomé, bueno, esto ya no nos interesa, ahora, no nos interesa, pero dice, mira lo que dice, si alguno quiere haceros mal, rogad por él con afán de hacer el bien. Mira cuando dice, dice, rogad por vuestros enemigos. Pues alguien nos va a hacer mal, que es el prójimo que nos va a hacer mal, sea judío o sea gentil. Entonces, si alguien nos está haciendo mal, bueno, yo y usted decimos, este me la va a pagar. Pero aún en los deuterocanónicos o apócrifos, aún en esos libros, dice, si alguien le quiere hacer mal, oren por él. Tremendo, ¿no? Miren cómo uno tiene que saber, aprender y siempre estudiar y pasarse por el barniz de la palabra del Señor y tratar de ver este tipo de cosas. En el testamento de Benjamín, ¿no es cierto?, que es otro de los patriarcas, ¿no? En ese capítulo 3, ¿dónde está la ¿sí? Vosotros pues, hijos míos, amad al Señor, Dios del cielo, y guardad sus mandamientos, imitando a José, varón bueno y santo. Ocúpese vuestra mente de lo bueno, como sabéis que hago yo. El que tiene una mente sana, todo lo mira rectamente. Temed al Señor y amad al prójimo. Aunque los espíritus de Beliar soliciten abrumaros con toda clase de maldad y angustia, no se enseñorearán de vosotros, como tampoco de José mi hermano. Es decir, si ustedes se comportan de la manera ética, ¿no es cierto?, amando al Señor, ¿no es cierto?, y al prójimo, ¿no?, el espíritu de Beliar no se va a enseñorear de ustedes. Esto lo tomé aquí de los apócrifos. ¿Por qué? A mí me gusta mucho porque me lleva su buen tiempo. A veces no, porque uno tiene la palabra del Señor y trata de ver libros con concordancias que le den la ilustración a uno de dónde buscar, ¿no? Porque si no, sería imposible, si no hay libros con ciertas concordancias para buscar todo esto. Entonces, nosotros tenemos que la escritura en Deuteronomio dice, amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza. Recordemos que la palabra también mente y alma van medio relacionadas. Bien. Y cuando yo veo el mismo pasaje en Marcos, quise tomar el de Marcos porque me interesó mucho más, incluso por la relación que tenía con este pasaje, y entonces le dice, ¿no es cierto?, le dice, bien has hablado maestro, ¿verdad? Dicho, ama a Dios y ama a tu prójimo. Y el Señor le dice, yo lo que decía aquí todos estos apócrifos, ¿no? Y el Señor le dice, no estás lejos del reino de Dios. Fíjese que está diciendo no estás lejos del reino de Dios, que son los mismos testimonios que están en los testimonios de los patriarcas. Yo leí todos los que encontré, seguramente debe haber otro, casi seguro, pero yo encontré de Benjamín, de Dan, Sacar, José, y etc. Eso es lo que encontré con más rapidez. Y entonces todos están diciendo, si tú haces esto, el espíritu de Beliar no te va a tomar, ¿no? Porque si nosotros decimos, incluso si decimos que amamos, digamos, que amamos a Dios, no podemos desechar al prójimo, porque dice, el Tanaj lo dice, ¿no es cierto? La Torah dice, amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, tu alma, con toda tu alma y todas tus fuerzas, y en otro pasaje dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, por supuesto lo digo, no vamos a hablar esto, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los rabinos, yo he leído algunas cosas, han hablado toneladas de esto. Si usted y yo no tenemos la capacidad de amarnos como Dios quiere, ¿no es cierto? Porque dice, por ejemplo, yo me puedo amar y digo, qué inteligente que soy, cuánto ganáis. ¿Vio lo que decía en un pasaje? La persona sencilla no quiere oro, no quiere la codicia, no quiere la vestimenta, no quiere esto, tiene que ver. De hecho, que está en los proverbios también. Esto no inventaron nada, está en los proverbios.
Pero cuando uno lo lee aquí, y después de eso, la persona sencilla, humilde, no quiere esto, dice, ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Entonces, quiere decir que esa persona, si desecha una cosa, otra, que no son apetecibles según lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Si vienen en buena hora, pero que no son apetecibles, entonces quiere decir que la persona se puede amar a uno, ¿no es cierto? Porque está haciendo las cosas como Dios quiere. Entonces, yo amo a Dios y como hago las cosas que Dios quiere, me estoy amando a mí mismo. Entonces, pero si yo no amo a Dios y no hago las cosas como Él quiere, y entonces no me amo a mí mismo, ¿cómo puedo amar al prójimo? ¿Me siguen? Es bien interesante. Los rabinos han hablado, algunos rabinos, yo algunos textos leí, ¿no es cierto? Me imagino que otros que yo, debe haber muchos que yo no leí. Pero he leído algunas cosas interesantes de unos rabinos antiguos, ¿no? Que explicaban muy bien, ¿no es cierto?, cómo yo voy a amar a mi prójimo si yo no me considero a sí mismo, ¿no es cierto?, con ética, ¿no es cierto? Supongo que soy mentiroso. Si soy mentiroso, tampoco yo me amo a mí mismo. Si soy envidioso, si soy egoísta, si soy celoso, en el mal sentido de la palabra, si soy ambicioso, ¿no? Entonces yo no me estoy amando a mí mismo porque me estoy destruyendo. Si yo tengo esas características, si soy chismoso, si yo tengo esas características, ¿cómo voy a amar a otro como a mí mismo? Entonces, si yo amo a otro, si yo lo amo a usted como a mí mismo, ¿no es cierto? Entonces le estoy transmitiendo mis mentiras, mi egoísmo, mi avaricia, mi codicia. Claro. Por eso, ¿me están siguiendo? Por eso la escritura, yo lo digo por mí mismo, yo he pretendido, incluso hace 30 años, decía, ¿cuánto sé de la escritura? Y pasaron 20 años más, digo, qué poco que sé de la escritura, ahora que tengo 60 y pico, no sé nada. En serio, créanme. Porque cada vez que uno investiga, indaga, los mismos pasos, y todo salió de amarás al Señor con tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho que sí pudo haber en algún momento haber habido una mala interpretación como del pueblo cristiano, el pueblo judío mesiánico, de la interpretación de ciertos pasajes, porque muchas personas judías de la antigüedad decían, bueno, ¿quién es mi prójimo? Y bueno, mi prójimo es otro judío como yo, otro hebreo como yo, otro israelita como yo, y el enemigo es el gentil, el gentil es el madianita, estamos hablando de aquella época, los moabitas, los sirios, los babilónicos, los egipcios. Entonces, ¿cómo voy a amarlos si son los que invaden, los que...? Ok, eso por un lado. Vamos a ver algo más en el tiempo que nos queda, pero rápidamente. La Escritura dice en el Deuteronomio, que es maravilloso, habla de preceptos y estatutos, preceptos y mandamientos, si mal no recuerdo la expresión, creo que en hebreo también. Porque un día vamos a ver que hay una cierta diferencia cuando son mandamientos, estatutos, me imagino que leyes también, ¿no? Legal también. Decretos, ¿no es cierto? Hay algunas que dicen, esta es palabra, bueno, ya es distinto, la palabra rabá y ra, ¿se acuerdan? Pues las más ante todas, ¿no? Son las 10 que aparecen siempre. Pero ahí habla de amarás al Señor, oye Israel, adoráis nuestro Dios, adoráis uno, y eso va en la puerta de la casa, va en la cabeza, va en la frente, y es el credo fundamental en la sinagoga desde ayer y hasta el día de hoy. Y entonces, pero ahí dice, amarás. Bien. Dejando de lado el análisis de la palabra amar, la palabra es behabta, la palabra y amarás, que es el verbo ahab, que es amar. Después un día le voy a mostrar que hay otra palabra que se podría haber usado, pero hay una diferencia. Lo digo porque tengo esos libros de los rabinos que sí notan una diferencia y por qué se utiliza esta palabra ahab, amar. Si bien ahí dice amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, o toda tu alma y todas tus fuerzas, ¿no es cierto? En Primera de Reyes 11:33 dice, ¿por qué me han abandonado y han adorado a Ashtoret, diosa de los sidonios, a Chemosh, dios de Moab, a Milcom, dios de los hijos de Amón,
y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos y mis ordenanzas como lo hizo su padre David. Es decir, cuando uno lee Primera de Reyes, había como 200 de estos versos, tomé 4 o 5, ¿no es cierto? Y entonces les dice, ¿por qué me han abandonado y adorado a dioses paganos? Lo sintetizo, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos como lo hizo su padre David. Quiere decir que muchas veces nuestro pueblo, y nosotros porque no somos tampoco la excepción, mostraron un menosprecio por el amor de Dios. Porque es lo que dice la Escritura. Entonces, por ejemplo, en Jeremías 3:20 dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, casa de Israel, dice Adonai. Estoy en Jeremías 3:20. Por ejemplo, en Isaías 17:10, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. ¿Me está siguiendo? Un ejemplo. Ahora, cuando yo leo Éxodo 18, volviendo atrás, dice Moisés contó a su suegro todo lo que Adonai había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que le habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado Adonai. Todo lo que hizo el Señor lo hizo por amor a Israel. Sin embargo, el pueblo no dejó de murmurar, no dejó de criticar, no dejó de enojarse con Dios, y siempre, o en muchísimas ocasiones, por no decir siempre, porque hubo excepciones, incluso hubo gente muy proba en ese sentido, que menospreciaron el amor de Dios. Yo tomé 3 versículos antes, ¿no es cierto? Pero hay docenas y docenas, hay cientos de versos donde la gente se olvida. Entonces, cuando Moisés habla con su suegro, le dice, mira todo lo que hice, todo esto lo hizo Adonai, ¿no es cierto?, por amor a Israel. Y sin embargo, cuando salen de Egipto, se olvida, la mayoría se olvida de, creo que casi todo, menos Josué, bueno, Moisés, Aarón, Miriam, por ejemplo, Josué y Caleb. ¿Se acuerdan cuando vimos, ¿no es cierto?, cuando vimos la historia de Josué y Caleb? Sí, que la historia de José sobre todo, de Josué, que, sí, ¿te acuerdas que yo les había comentado? Que si su padre estaba muerto, bueno, estaba muerto, pero si su padre estaba vivo nos presentaba un problema para estudiar, porque si estaba vivo estaba entre los rebeldes, y si estaba vivo tampoco defendió a su hijo cuando lo quieren matar. ¿Me está siguiendo? Lo más probable es que estuviera vivo, que estuviera entre los rebeldes. ¿Cómo? Y sus hermanos, la familia, los tíos, los primos, algunos estaban vivos de la familia de Josué, y ninguno sale a defenderlo, porque estaban entre los que menospreciaban el amor de Dios. ¿Me están siguiendo? Estaban entre los que despreciaban el amor de Dios, y yo un día les mostré las palabras en griego, hoy no se las voy a mostrar, ¿no? Pero les voy a decir algo, ¿no? Aquí. Se los leo, les leo para que vean lo que pasa con el amor, ¿no? Por eso les decía, el amor lo tenemos que entender como el amor que habla el Señor, no con ese sentimiento, hay una palabra que se me escapa, pasión. La pasión es muy buena, uno tiene que tener pasión, incluso uno hace un deporte, tiene que estar apasionado por el deporte, porque la competitividad, cuando uno estudia una profesión, un oficio, uno estudia con pasión. Si yo quiero, ser soldador, voy a hacerlo con pasión porque quiero ser un buen soldador. Y si yo quiero, ¿no es cierto?, saber computación, lo voy a estudiar con pasión no, con triple pasión, porque hasta que me entre un poco la computación. Pero con pasión para que me entre, claro, si uno es pusilánime, ¿cómo le va a entrar la cosa, no? Pero yo esto lo busqué casi todos en el Nuevo Pacto por una razón, porque hay una seguidilla muy grande, ¿no? Y porque, ¿vieron lo que yo les leí en Primera de Reyes? Me han abandonado y adoraron a otro.
Jeremías dice, ustedes abandonan a Dios como si una esposa infiel abandona a su esposo. Dice, y bueno, tú te olvidaste de tu salvación y plantarás sarmiento extraño. Se da cuenta que es muy similar a lo que leímos en los apócrifos, ¿no es cierto? Si te conduce de esta manera, se aparta Belial. Es decir, Satanás, ¿vio cuando dice el nuevo pacto? Dice, Satanás está siempre pendiente buscando a quien devorar. De hecho que también aparece, pero aparecen los apócrifos, como uno me puede decir, bueno, pero usted leyó el nuevo pacto. Y claro, leí el nuevo pacto porque soy creyente en Yeshua. Pero si yo leo los deuterocanónicos o apócrifos, ¿no es cierto? Esto le dice, si tú te conduces con esta rectitud y desechas las codicias, esto, aquello, lo otro, y amas al Señor y a tu prójimo, Belial se va. Se da cuenta que es lo mismo del nuevo pacto, ¿no es cierto? Y el diablo, acá le está diciendo, el diablo está tratando a ver a quién devorar. Pero si tú estás en la línea recta, no te va a devorar. Y aquí Isaías lo está diciendo, como no estás en la línea recta, estás con pensamiento extraño. Tremendo. Pero en el nuevo pacto, fíjense, dice que el amor se enfría. ¿Pero cuándo se enfría? En Mateo 24, ¿no es cierto? Mateo 24, 10 al 13. Dice que en un futuro, ¿no es cierto? Que no sabemos cuándo es. Capaz que ya ha comenzado. Y yo creo que sí, por lo que dice el verso. Aunque esto es para un futuro lejano, pero también es medio intemporal. Muchos tropezarán entonces y caerán y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. ¿Vieron lo que estaba diciendo Yeshua antes, no es cierto? Los mandamientos del Señor, está hablando de los mandamientos de los Adonai, son amar a Dios y a tu prójimo. Pero dice que va a haber tal desequilibrio que en cierto momento, en vez de poner en práctica eso, se van a odiar unos a otros. ¿Se acuerdan cuando yo les traje un libro de doctrina judía que les leí ese pasaje de, no me acuerdo el autor recopila, ¿no es cierto? Que decía que cuando próximo a la llegada del Mesías, la hija se va a volver contra la madre y contra los padres, y va a ser un caos en el mundo, y no va a haber jueces justos. ¿Se acuerdan que yo leí el pasaje? Exactamente igual. No hay diferencia entre esto que decía Yeshua y la doctrina judía, no hay diferencia. Y entonces dice, muchos profetas, se levantarán muchos profetas falsos y muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se va a enfriar, pero el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Dice porque va a venir iniquidad. La palabra iniquidad es una palabra que es anomia, que significa nomos es ley. Nomos es ley. Anomia viene de anomos, pero la A es un prefijo negativo. La palabra que tenemos iniquidad es anomia en griego. Entonces es A negativo de nomos, pero cuando se traduce se va a la S y queda anomia por la construcción. Y entonces se traduce como maldad y perversidad o iniquidad. Pero literalmente la palabra anomia significa ilegalidad, es decir, violación de la ley. La condición sin ley, transgresión de la ley. Lo que está diciendo Mateo aquí, pues Yeshua a través de Mateo, a través de Yeshua dice, y debido al aumento de la iniquidad, de la perversión de la maldad, pero la palabra es anomia, entonces yo lo puedo traducir lisa y llanamente y concreta y correctamente, yo lo puedo traducir, debido al aumento de la transgresión de la ley de Dios, el amor se va a enfriar. ¿Me está siguiendo? Porque la palabra iniquidad es anomia, que es maldad, iniquidad y perversidad, entre otras. Pero significa, sin leer, perversión de la ley, ilegalidad o desviación de la ley. Eso es lo que dice ahí. En esa palabrita iniquidad. Entonces ahí uno se da cuenta y piensa. ¿Por qué se puede estar enfriando usted o enfriando yo? O enfriando mucha gente de muchas congregaciones, aunque participemos, nos enfriamos porque no practicamos la ley del Señor. No la tradición es otra, los símbolos son otros. No, la palabra esencial del Señor. La palabra esencial. Si yo me pongo la talía aquí o en la cabeza, es una cosa. Si me pongo una equipa de este color o me pongo otro, da lo mismo. ¿Me entiende? Son los símbolos que llevan a lo espiritual.
Pero acá dice que es la violación de la palabra del Señor. Fundamentalmente, lo primero que dice es amar a Dios y luego decir así, amar al prójimo. Un ejemplo, para que vea, dice, amarás al Señor. ¿Cómo voy a amar al Señor si no conozco el amor? Porque si yo estoy violando la ley del Señor, la palabra, violar la ley del Señor es la palabra nomia aquí, que ya Mateo me lo está diciendo. ¿Cómo puedo amar al Señor si le estoy violando el amor? Estoy violando la ley. Si estoy violando la ley que me la dio el Señor por amor, ¿cómo puedo amarlo? Por eso, para amar al Señor con todo mi corazón, primero tengo que conocer qué es amor. Entonces, si usted y yo estamos enfriados, no podemos amar como la Biblia dice. Por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, ese aumento de esa inequidad hace que la persona, el amor se enfríe. Dice, hay un versículo aquí, dije en Lucas 11:42. Hay de vosotros fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda, y toda clase de hortaliza, pero sin embargo, pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debías haber practicado sin descuidar lo otro. Lo que le está diciendo, ustedes diezman y hacen diezmar de todos los objetos que son, los productos que son diezmables. Y Yeshua les dice, es correcto eso. Pero ustedes no tienen amor por el prójimo. Okay, bien. Entonces, fíjese que el amor se enfría, pero el amor también, por ocuparnos de algo. Por ejemplo, muchas personas piensan que le hacemos de hecho que es cierto, le hacemos un servicio de adoración y de culto al Señor cuando practicamos lo que corresponde y que sabemos hacer en un servicio. Pero cuando estamos en la calle, nos olvidamos de todo lo que pensábamos aquí. Por ejemplo, aquí o en cualquier congregación que uno vaya, podemos pensar, bueno, si es cierto, tengo que amar a mi prójimo. Cuando salimos a la calle y se nos atravesó un cruzado por ahí, ya le tocamos la bocina, ¡ah, papá! Que va un insulto a la rajatabla. Un ejemplo y otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y después con la familia, por ejemplo, hay gente que va a las congregaciones y entonces está entrando en la congregación. Y entonces viene medio zumbando la cosa. Y dice, ahora cuando salgamos de aquí, volvamos a la casa, la vamos a seguir. Y vamos a... sí. No, esto no queda así. Entonces, yo le puedo dar un montón de ejemplos, porque yo cuando veo los pasajes, me imagino cosas cotidianas. Y entonces, ya cuando estamos... Entonces, por eso le dice aquí, ustedes diezman la meta y corresponde, ¿no es cierto? Pero pasan por alto el amor. Es decir, lo que está diciendo aquí, esta es una simplificación. No quiero hablar porque ya terminamos. Tengo mil cosas aquí. Dice, ustedes practican el ritual, el culto y el servicio a Dios. Pero ese practicar la parte litúrgica, porque el diezmo es una parte litúrgica, ese practicar la liturgia hacen que pasen por alto el amor. Entonces, hoy nosotros, aquí una iglesia cristiana o una sinagoga, ¿no? Yo lo veía cuando era jovencito, íbamos con mi papá, en paz descanse, y entonces íbamos con mi papá y de repente veíamos cada altercado a la salida de la sinagoga entre unos y otros, ¿no es cierto? Entre las familias o entre miembros de la sinagoga, por lo que fuese. No puedo contarme. Mi papá me decía, sí, lo que pasa, decía, mira, están peleando porque lo que los conocían porque trabajaban todos juntos, ¿no? Y sí, porque uno prestó dinero para el comercio, el tipo al final se fue a Europa y no le pagó el dinero. Le hizo un préstamo para que levantara su comercio, ¿no? Y a veces sí, no, tiene que levantar, y se va, y ahora sí la sinagoga, y con mi papá los conocía a todos, dice, a Néstor también. Dice. Un ejemplo, pero eso es así. Nosotros con Rosa fuimos muchos años, sobre todo 2 sinagogas, pero 3, 4 años o una, ¿no es cierto?, con Rosita. Y entonces, usted veía
que, por ejemplo, en la sinagoga estaban en el primer servicio y estábamos sentados, ¿no?, con los varones. En esa sinagoga nos sentábamos juntos porque era reformista, en otra no. Y entonces estaba en la sinagoga y el servicio, no, este es un original, y el hombre está predicando y con el sermón y la para allá y el hazá. No, este es original, después te comí algo. Yo lo vi, hermano. Yo lo viví eso. Y le puedo contar mil y un caso. Yo lo vi, ¿no es cierto? Y de repente uno ve el amor se enfría. Estamos para cumplir un ritual. Pero lo que menos ahí ya nos damos cuenta cómo es la persona. Y por ejemplo, dice, bueno, el amor se pasa por alto, ¿no? Dice, ustedes practican el culto y el servicio, pero no hay amor entre ustedes. Eso es lo que les sintetizó cuando les digo, ustedes exigen el tiempo de esto, aquello y lo otro, pero no tienen amor. Tienen que hacer eso, pero descuidan lo otro. Por el ritual y el culto descuidan la consideración, el amor. Por último, ¿no es cierto? Les muestro este. En Filipenses 1, 9, 10, no sé, yo me los copio aquí para no dar vuelta, ¿no? Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día, ¿no es cierto?, de la llegada del Mesías. Ahora, yo he estudiado mucho todos estos pasajes, muchos tengo de estos, que vuestro amor abunde más y aún más. Pero si está diciendo que tiene que abundar, es que porque se notó que el amor estaba escaseando. Porque si el amor no estaba menguando, no estaba escaseando, yo no tengo por qué decir que el amor abunde. ¿Está siguiendo? Y, por ejemplo, un ejemplo para que usted vea. Es decir, el amor se enfría, el amor se pasa por alto, privilegiando otras cosas, como lo acabamos de ver. El amor no es completo, porque si no, no se tiene que decir que abunde el amor. Porque si el amor abunda, no hay que decir que abunde. Bien. Dice en 1 de Timoteo 6, 9, 10, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación. Se está hablando de los predicadores malsanos, ¿no?, de tantos que había. Dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Es decir, el amor por la codicia. ¿Vieron lo que decían los apócrifos antes? Yo no leí todo el fragmento, yo me quedé en la tercera parte de 10. ¿Te acuerdas que decía la persona sencilla no tiene codicia el oro? Yo le leí una tercera parte, faltaban otras muy interesantes. Dice que acá me está diciendo que el amor se desvía y se contamina. Entonces, si yo por la codicia humana me desvío y me contamino, ¿no es cierto?, me desvío de amar. Por el amor a ciertas cosas me desvío de amar a Dios y al prójimo, ¿no es cierto? Hay personas que actúan de esa manera. Por eso yo comencé, ya terminamos, bien interesante, es tremendamente, para mí maravilloso, que el Señor le dice, amarás oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai es uno, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y luego sigue, ¿no es cierto? Y está hablando de preceptos y mandamientos antes. Y todos esos preceptos y mandamientos fueron los que yo les comenté aquí antes. Y cuando Yeshua los comparte, le está diciendo a la persona, ¿no es cierto?, que evidentemente no conocían ni la palabra del Señor, ¿no es cierto?, ni mucho menos conocían la tradición oral que se estaba transmitiendo. Esta tradición oral así es bien interesante, no deja de ser interesante, porque confirma
No es que yo tenga que corroborar la Torá y el Tanaj, pero me confirma lo que la gente judía de aquella época estaba transmitiendo como tradición oral. Y es una cosa tremenda. Él decía, si actúas amando a Dios y a tu prójimo conjuntamente, Beliar, que es Satanás, otra forma de llamarlo Beliar no se va a enseñorear de ti. Entonces, vamos a dar gracias a Dios y que su palabra sea para usted y para mí y para todos los que la lean en cada día, sea de bendición y fructifique en nuestras vidas. Baruch Hashem, bendito sea tu nombre. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, Señor de toda misericordia, Santo de Israel, te damos gracias por la vida, por este nuevo día que tú nos has dado, por este día de Shabbat, y que en este día, Señor, tu Shabbat, en ese día del reposo y el Shalom de lo alto, sea en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, y también impere en nuestra Keilah, y en cada sinagoga, sinagoga judío-mesiánica, en cada lugar donde se predique con denuedo, con sinceridad y verdad, se enseñe tu palabra, Señor, en forma genuina y con la guía y la unción de tu Ruach HaKodesh. Señor, te damos gracias en este momento por este lugar que compartimos. Señor, bendice el lugar por dentro y por fuera. Gracias por este lugar que podemos, Señor, alabar tu nombre. Gracias por este lugar que podemos clamar a tu presencia, Señor, y que te manifiestes a nuestras vidas. Y gracias por este lugar que podemos unirnos en la fe para abrir tu palabra, estudiarla, aprender de tus cosas, Señor, y ponerla en práctica. Abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, Señor, abre nuestro corazón para recibir siempre tu palabra y que en esta hora, Señor, tú puedas ver que queremos sinceramente aprender de tus cosas y poner en práctica todo lo que tú has enseñado, Señor, desde siempre a nuestro pueblo. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias por cada hermano o hermana que siempre participa con el compromiso y la sinceridad de su corazón para contigo, con esta Keilah. Señor, súpleles y súplenos toda necesidad espiritual, de salud física y material. Y rogamos que nos abra las ventanas de los cielos y abunde todo lo bueno, Señor, para nuestras vidas, para nuestros hogares y familias, y así también para nuestra Keilah. Bendito y alabado sea tu nombre. Danos luz, sabiduría de lo alto y la unción de tu Ruach HaKodesh, que todo lo que leemos, que todo lo que compartimos los unos con los otros, todo lo que aprendamos con los unos con los otros de tu palabra, pueda ser una realidad en nuestras vidas y que busquemos siempre el camino recto, que entremos siempre en el camino correcto a través de esa puerta estrecha, Señor, como hemos leído siempre en tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Inclina tu favor, inclina tu rostro, inclina tu oído en medio de nuestras necesidades. Y que en esta hora, Señor, te apiades de nosotros, de nuestras vidas, de nuestros hogares y familias. Súplenos toda necesidad, Señor, como hemos clamado, sanándonos, fortaleciéndonos, iluminándonos, Señor, y prosperándonos en todas las cosas. Que prosperemos también en los recursos y bienes materiales, así como lo dice tu palabra y así como prospera nuestra alma. Te damos gracias en el nombre de Yeshua.